darles la bienvenida a esta emisión de Discutamos México. Hoy vamos a conversar sobre mujeres en la historia de México. ¿Es posible hacer la historia de las mujeres? ¿Es posible escribir una nueva historia de México en la que las mujeres estén ocupando el centro del escenario histórico? Las corrientes internacionales de la historiografía, desde hace más de 2 décadas, han mostrado la necesidad, la importancia y el gusto de hacer historias centradas en las mujeres. Sin embargo, en nuestro país, las mujeres como que se nos van de las manos, siguen estando invisibles bajo el peso de la historia de bronce que las presenta tiesas, sin movilidad, no parecen seres humanos con los que nos podamos identificar. Es muy difícil escribir la historia de las mujeres por 2 motivos, creo yo. En primer lugar, tenemos los grandes mitos y los estereotipos. La madre sacrificada, la mujer sumisa, la mujer que está detrás del gran hombre, la enamorada eterna. También están los grandes mitos de la historia que aprendemos desde la escuela primaria. La Malinche, las madres patriotas de la independencia, las Adelitas sumisas. Me gustaría que empezáramos a platicar sobre estos grandes mitos de la historia que nos resultan tan pesados. Quizá el mito fundador es el mito de la Malinche. Fernanda. Pues yo creo que sí, porque fíjate, de la Malinche no sabemos nada, ni su nombre real. Hay muchos, Malinali, Tenépal, Malintzen, Doña Marina, cuando la bautizan. No sabemos a ciencia cierta ni dónde nace, ni dónde muere, dónde están sepultados sus restos. Solo sabemos que cuando muere, que Cortés no la olvida en su testamento y que legitima a su bastardo, nada menos que por el Papa. Pero fuera de esos momentos en los que sirve de lengua, de traductora, ¿y por qué se nos reaparece constantemente una y otra vez? Los muralistas la representan, aparece en los calendarios. ¿Por qué? Cada etapa histórica, cuando la necesita, la saca del anonimato y la usa para sus fines, ¿no? Así, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, que está contestando su historia, la está escribiendo un poco contra la gesta epopeica de Cortés. Él inventa todos sus orígenes y la convierte en un personaje de caballería, porque es un poco lo que está escribiendo y los parámetros como se escribe la historia en esa época. Pero después, en el siglo XIX, es Prescott, un bostoniano historiador, que retomando a Bernal, reescribe la historia de la Malinche y entonces se convierte esa historia de Bernal en fuente para la historia. Y siempre la representan como muy atractiva sexualmente. En el XIX va a haber 2 interpretaciones, una hispanista que dice: claro, encontró a Cortés, se enamoró perdidamente de él y reconoció que la iglesia, que la religión católica era la mejor y entonces se convirtió al catolicismo y es la primera madre católica de los mexicanos, por una parte. Pero por otra está la historia indianista, que se recupera una historia en donde se necesitan héroes patrióticos del pasado prehispánico y entonces Malinche es traidora a su patria. Entonces depende. Se enamoró perdidamente. Exacto. Aquí tenemos ahí está la clave en el siglo XIX. De los mitos muy poderosos, las tópicos. Las enamoradas eternas. Y hay un mito romántico que pesa sobre las escritoras, particularmente sobre Laura Méndez de Cuenca. Antes de empezar con doña Laura, que me encanta, yo creo que es bien importante también decir que estas historias, el ampliar el campo de visión, el tener un poquito más de cuidado con estos actores con los que convivimos en nuestra vida cotidiana, más allá de ser actos de corrección política, yo creo que es porque estas historias son las más interesantes, es la que nos hace verdaderamente la lucha cotidiana, el quehacer de todos los días, el incorporar conflictos, tensiones, roces amorosos y obsesiones y demás. Y aquí es donde una de estas historias es esta de Laura, de doña Laura le llamo yo, y yo creo que como todos ustedes han oído el Nocturno a Rosario.
está como inscrito en nuestro DNA, ¿no? Cuando hay que decir algo amoroso sin querer, se nos salen esas palabras. A mí se me han salido. Pero la cuestión es que yo crecí creyendo que Manuel Acuña se había suicidado por este gran amor, ¿no? Por Rosario de la Peña. Leyendo las investigaciones, uno se entera que esta escritora fue parte de la sociedad literaria que fundó Manuel Acuña, que se conocieron, definitivamente tuvieron un tórrido romance, del cual surge un hijo ilegítimo que nace en octubre. Unos meses después se nos suicida el poeta y unos meses después se muere este primer niño. Laura Méndez de Cuenca tuvo 8 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 2. Entonces, ya empezando con esto, hay otra manera de ver qué es el romance, qué es esta relación de los cuerpos, lícita o ilícita, durante el 19. Todas estas historias acerca de las mujeres blancas, puras, que llegan... El ángel del hogar. Yo creo que evidentemente las vemos aquí como respuestas a una vida mucho más plástica, mucho más transgresora, o sea, mucho que no más tenemos de a de veras. este drama entre Acuña y Rosario, sino tenemos un triángulo amoroso que lo vuelve desde luego mucho más interesante. Pero hay otro lado de la moneda, porque se acuerda de Juana Catarina Romero solamente porque fue un amor pasajera de Porfirio Díaz cuando pasó por el Istmo en la Guerra de la Reforma. Y esta mujer que era espía en esa guerra y trabajaba, Porfirio fue su jefe, fue capitán, y ella tenía 21 años, una jovencita muy, muy linda, muy atractiva. Estamos hablando de Juana Cata, esta mujer itzmeña, sí, de la que la leyenda cuenta que tuvo un romance, hablando de los enamoramientos, claro, con el joven Porfirio Díaz. Y la historia solamente se acuerda de Juana Cata como ese amor pasajero de Porfirio, cuando pasó ahí por la guerra. Pero realmente fue una mujer extraordinaria, que tuvo una carrera, que fue empresaria, que fue agricultora, que fue benefactora del pueblo. Pero eso no se acuerda en la historia. A mí una vez me contaron que el tendido de las vías del tren, Porfirio Díaz lo mandó poner para que pasara a la puerta de la casa de Juana Cata para que él llegara más rápido. ¿Cómo estuvo eso? Hay muchos mitos de Juana Cata. No, eso es uno que Porfirio arregló, que pasó el tren frente de su casa. Primero, ¿dónde estaba su casa? Su casa no estaba ni en ese momento cuando se inauguró el tren. ¿Pero dónde vivía Juana Cata? ¿Dónde vivía? Ella vivía ahí en el centro. ¿En el centro de la ciudad de Tehuantepec. De Tehuantepec, sí. Que ya era ciudad en ese momento. Pero cuando al fin se terminó el tren en 1907, bueno, el mito es que Porfirio lo hizo para que él pudo brincar a los brazos de su amante, ¿verdad? Solo que Porfirio en ese momento... ¿Cuántos años tenía? 77. Y Juana tenía 70. Entonces, pues ahí no sé. Ella vivía ahí en el centro. ¿En el centro de la ciudad de Tehuantepec. Pero cuando al fin se terminó el tren en 1907, bueno, el mito es que Porfirio lo hizo para que él pudo brincar a los brazos de su amante, ¿verdad? Solo que Porfirio en ese momento... ¿Cuántos años tenía? 77. Y Juana tenía 70. Entonces, pues ahí no sé. Y además, cuando fue, trajo a doña Carmelita Romero Rubio con él. Entonces, pues hay otro mito también de que cuando Porfirio escapaba de los conservadores en la guerra de la intervención francesa, se corrió a la tienda de Guanacaste y se escondió bajo sus faldas, ¿no? Para mejorar al Porfirio. Pues resulta que ni tenía tienda y además en esa época llevaba enagua de enredos, que era una tela que se amarra, nadie se podía esconder abajo. Entonces hay muchos mitos, esos estereotipos y esos mitos que nosotros nos dedicamos a escarbar y encontrar la ¿Y cuál es la Juana historia. Cata que tú has encontrado, Franci? Es una mujer que no aprendió a leer y escribir hasta los 30 años y ella
al fin de la Guerra de la Reforma, porque fue espía, ayudó a los liberales, le dieron tantito capital. Con ese capital empezó su negocio y poco a poco se fue haciendo una tienda, se volvió la mayor importadora de textiles al istmo. Viajó a Estados Unidos, a Europa, inclusive se recibió, el Papa la recibió en 1912. Fue una mujer que fundó 2 escuelas, uno para niños, otro para niñas. Oye, ¿y ella se vestía de tehuana? Nunca le he encontrado una foto vestida de tejuana. Seguramente sí al principio se vestía de tejuana, no hay duda, ¿no? Era una mujer que su familia enrolaba cigarros en hoja de maíz y ella los iba a vender al cuartel en la guerra. Pero la primera foto que tengo ya está vestido de europea con una falda grande, pero todavía tiene trenzas. Y las fotos ahí se van viendo cómo ella se va desarrollando más. Inclusive ella se transforma con México. Es lo más bonito. Se transforma su ser, su físico y su manera de ser con el porfiriato que México se va modernizando. Porque las tehuanas tienen mucha presencia en la historia de México, mucha presencia visual. Incluso corre por ahí la leyenda de que son mujeres muy poderosas, que ellas son las que realmente mandan, que en Tehuantepec hay un matriarcado. ¿Tú qué dirías de eso, Francisco? No, vamos a acabar ya con el cuento del matriarcado. No hay matriarcado. Los que dicen que es matriarcado son fuereños, los del centro de México son extranjeros. Les encanta que las mujeres sean muy buenas comerciantes, que ellos manejan el mercado, que ellos viajan y traen, pero porque la mujer también administra el dinero de la familia, no quiere decir que ya gobiernan o que mandan los hombres, eso no es cierto. Porque Entonces, además las estadísticas de violencia doméstica en el Istmo son equivalentes son muy a las graves. que son en otra parte. Y además, los papás deciden con quién se casan. Claro. Las niñas, todavía tengo amigas que han escapado y han ido al centro porque no quieren casar con quien dice el papá, ¿no? Porque el padre sigue eligiendo al marido de su hija. Pero hay que decir que las relaciones de género en el Istmo sí son distintas, porque la mujer sí, como maneja dinero, tiene un poco más de Tiene poder. un poquito más de influencia. Generalmente, uno de los grandes obstáculos que enfrentamos para encontrar estas historias es el hallazgo de documentos. Sí. Muchas veces colegas nuestros dicen, es que no se puede hacer la historia de las mujeres en México porque no hay documentos, porque no hay registros de su paso por la historia, de sus actividades. Entonces, mejor pues no hacemos la historia de las mujeres. ¿Ustedes han encontrado documentos que registren a las mujeres? Para mí esta es una de las grandes experiencias, es una de las grandes satisfacciones del trabajo que desempeñamos. Sí. Fernanda, ¿tú qué has encontrado que te haya gustado así muchísimo? Sí, lo primero que me viene a la mente, porque he encontrado muchas cosas, pero lo primero es, por ejemplo, cuando tuve en mis manos el primer registro de mujeres públicas que se manda a hacer en la Ciudad de México cuando Maximiliano estaba aquí. O sea, son fotos, trae el registro de más de 400 mujeres con fotos de cuerpo entero. Es la primera vez que se usa la fotografía con fines penitenciarios, digámoslo de alguna forma, pero no es solo de cara, sino de cuerpo entero. Entonces uno puede ver el vestido, tiene todo, la ficha señalética de todas las mujeres que en esa época decidieron dedicarse al amor venal porque trabajar era muy difícil, pero también podemos saber qué eran sus trabajaban oficios. En el comercio sexual brindando servicios sexuales sí, acá no había para sobrevivir, tantos trabajos en la Ciudad de México a mediados del siglo XIX. Entonces muchas de ellas dicen su oficio, a qué se dedicaban antes de dedicarse a la prostitución. Entonces vemos que muchísimas de ellas son lavanderas, se dedican al servicio doméstico, muchísimas de ellas son costureras, son bordadoras. Son los oficios pequeños mal pagados que la ciudad te obligaba a salir a la calle a redondear un presupuesto muy exiguo. Pero es increíble esas fotos de esas mujeres, además están clasificadas, se clasificaban por clase, entonces de primera, de segunda, de tercera, hay hasta unas de ínfima clase, se les nombra, y entonces sí se puede realmente
puedes saber mucho del México y de unas Pues mujeres. es el famoso registro a donde va Santa, ¿no? Después ya al porque inicio, Santa ya va a ser en 1903, ya es tiempo después, pero es las visitas, exactamente, la ahí se inaugura lo que se auscultación. llama el sistema francés para reglamentar el oficio que dicen el más viejo del mundo. Cristina también ha visto ese tipo de documentos, pero también ella encontró un expediente Fabuloso. Yo comparo mucho el trabajo en el archivo al proceso de escritura en general, que uno entra a un archivo sabiendo más o menos qué hay porque consulta los índices, pero no es hasta que uno está ahí investigando, tocando los papeles, que sucede la epifanía, ¿no? Que el archivo habla con uno. Y a mí un poco como lo que cuentas, Fernanda, me pasó en el archivo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. El primer día que llegué buscando los documentos del manicomio General La Castañeda, hace ya bastantes años, todavía nadie lo estaba investigando, se estaban apenas sistematizando esos documentos. Y yo llegué, me encontré con un grupo de archivistas fabuloso, maravilloso, que me entendieron mejor lo que yo quería que lo que yo pensaba, y me sacaron una serie de expedientes. Uno de ellos, desde el inicio llamó mi atención, era de una mujer que había llegado al manicomio de La Castañeda de 1921. Su retrato fue increíblemente perturbador. Una mujer que está a punto de ser recluida, ella no sabe todavía, pero por 28 años en esta institución, está sonriéndole a la cámara en una actitud que a mí me causó estupor, ¿no? Y fue ahí, a partir de ese encuentro, que empecé a hacer una investigación sobre el manicomio, sobre las mujeres, sobre esta historia que ahí está, nada más hay que aprender a irla buscando, viendo, oyendo, y después llegó a ser este personaje de una novela, Nadie me verá llorar, con la que he vivido ya muchos años. De alguna manera creo que este documento se ha convertido como en la parte fantasma de mi vida, o a lo mejor yo me he convertido en el fantasma de este documento, dependiendo desde qué punto de vista se vea. Pero el encuentro fue importante a nivel personal, a nivel de proceso de creación, pero creo que es a ese otro nivel de cómo un documento, como un hallazgo, nos puede permitir ampliar nuestra idea de qué es el relato. Cómo salirnos del bronce. Del relato. Yo les quiero contar de un documento, en este caso no es un manuscrito, sino son documentos impresos, escritos por Elena Arizmendi, que no era una escritora profesional, pero tuvo la osadía, la fuerza de contradecir las memorias de Vasconcelos. Imagínate. Ella tuvo una relación extramatrimonial con José Vasconcelos, hay que decir que estuvieron muy enamorados y rompieron en determinado momento. Y ella decidió publicar su versión de sus amores con Vasconcelos, su versión airada, y es un documento extraordinario porque ¿quién se atreve a enfrentar la poderosísima prosa del Ulises criollo y la tormenta, que son obras que a uno lo chupan, uno queda envuelta con el regalo, con el relato de Vasconcelos, que es realmente un regalo para los sentidos. Entonces, decir, realmente tengo en mis manos lo que Elena Arizmendi escribió con su poca educación literaria, y no solo lo escribió, sino que pagó para que esto saliera de la imprenta y ella contara su vida. Eso fue extraordinario y nos presenta una imagen muy distinta de Adriana, que es el personaje literario inspirado en ella que Vasconcelos recrea en su texto autobiográfico. Decir, realmente tengo en mis manos lo que Elena Arizmendi escribió. Eso fue extraordinario y nos presenta una imagen muy distinta de Adriana, que es el personaje literario inspirado en ella que Vasconcelos recrea en su texto autobiográfico. Pero bueno, este es uno entre los grandes momentos epifánicos de estos hallazgos. Franz, ¿tú qué documento recuerdas haber encontrado así y como que te
caíste en Bueno, la emoción? encontré, bueno, yo estoy escribiendo una biografía de Juana Caterina Romero. Yo encuentro que ella, a través de su vida, vemos la mujer del siglo XIX y cómo participó en la construcción del Estado Nacional, de la nación mexicana. No porque no que la mujer no estuvo ahí, claro que estuvo allí. Entonces, un día en el Archivo Judicial del Estado de Oaxaca, encuentro un documento que está todo roto. La primera página casi no se podía leer, pero vi por ahí en la segunda página Juana. Entonces seguí y ahí era su juicio testamentario. Oh, pues fue un hallazgo increíble, pero ahí es donde yo no estoy escribiendo una obra que la aloje totalmente, porque yo me di cuenta de cuando ella murió, su fortuna era 460,000 pesos. En 1915 era una fortuna. El problema es que el año anterior, en 1914, cuando invadieron los norteamericanos, se pidieron a toda la gente pudiente de México a declarar cuánto dinero tenía para ver cuánto podían dar para la defensa de la nación. Y Guanacaste había admitido que su fortuna era 250,000 pesos. O sea, como que quiso evadir ese impuesto. Entonces vamos viendo que no sabía que iba a morir el año siguiente y órale. Bueno, ser humano complejo. Es que de eso se trata, ¿no? De alejarnos de estas madres patriotas a las que hay que rendirles O de la mujer culto buena. y honor Sí. y ir a colocar a las mujeres en el centro del escenario histórico precisamente con este tipo de historias. Uno de los temas que en estos días se está discutiendo mucho es la participación de las mujeres en las guerras de independencia, en la guerra de reforma, en la guerra de la Revolución Mexicana. Y bueno, tenemos muchas imágenes inflexibles, como acartonadas. Cuando le escarbamos un poquito, los personajes resultan maravillosos. Fernanda, tú tuviste ocasión de ver el expediente de la Inquisición, del juicio de la Inquisición de Leona Vicario. Que le levantan a Leona Vicario y que por suerte Genaro García lo compila en un volumen y es increíble. Y ahí nos demuestra que eso que dicen las estampitas de la escuela oficial, pues no es nada. Realmente Leona Vicario tiene 24 años cuando capturan su correspondencia que está carteándose con Quintana Roo, que es el amor de su vida. Su tío no la deja casarse con él se va a la insurgencia con su primo, se están carteando. Pero Ella era en código, ¿verdad? Ella al mismo tiempo está traduciendo Telemaco de Fenelón y le pone nombres que salen en Telemaco a los insurgentes en código y casi la torturan para decir para obligarla a que diga quiénes son esos personajes y ella jamás delata a nadie. Es increíble su valentía, tiene 24 años, está leyendo, entonces también le confiscan todos sus libros y podemos saber que está leyendo a Buffon, que está leyendo a Feijó, que está leyendo, que es muy culta. Pero luego le mandan al recogimiento y ella escapa. ¿Cómo escapa? La mandan a un recogimiento porque ahí mandan a todas las mujeres en depósito cuando hay problemas con ellas. Y del recogimiento, incluso que ya le habían dicho a la Madre Superiora, aguas con Leona Vicario, que es tremenda, se les va a escapar. Eso del depósito era una institución colonial muy importante donde tenían que vivir las mujeres sueltas, se decía, es decir, las que no estaban bajo la tutela de un marido o de un padre. Exactamente. Pero ¿se acuerdan que también les mandaban a las panaderías y a las tocinerías para las pobres, a las mujeres que estaban en proceso de divorcio? Sí, exactamente. con las que había problemas también de conducta, ¿no? O que se portaban mal. Entonces hay recogimientos de castigo y hay... Porque evidentemente una mujer no podía vivir sola. Se decía suelta, no podía andar, estamos hablando del siglo XIX. andar en la vía pública. No andar en la vía pública y vivir La sola. cuestión es que sí creemos eso, que no podían, realmente lo hacían. Bueno, todas, claro, y las mujeres que terminaron el manicomio estaban afuera. Y ahí numéricamente, es un siglo después. demográficamente. Pero fíjate que estas de Leona Vicario, por ejemplo, nacen en 1789. No es por nada, ¿verdad? Pero la revolución ahí. Son mujeres muy del siglo XVIII y están muy libres. Son muy cultas, tienen tertulias, discuten, leen, escriben. Y por eso pudieron participar en la independencia. Por eso pudieron participar, porque sabían de qué se trataba. También. Muchas veces decimos que no eran ciudadanas porque no podían votar. Bueno, nadie votaba, pero su ciudadanía la ejercían desde otro lugar, desde el espacio el privado, que dicen desde el hogar, y desde ahí hicieron miles de cosas. Y en la guerra de reforma hubo mujeres que tuvieron participación, Francis. Claro que sí. Pero había
casi la guerra de la Reforma fue una guerra contra las mujeres también. Abrieron otro Contra las frente mujeres. contra las, en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, cuando los conservadores toman la capital, marchan las mujeres liberales por la calle, las rapan y cuelgan su pelo desde los faroles, las desnudan, las castigan porque han salido a favor de los liberales. A las esposas de los liberales, de los oficiales liberales, los políticos, los mandan a la cárcel. 19 mujeres liberales a la cárcel, mientras que sus esposos estaban en la sierra de Islán. A Margarita Maza de Juárez tuvo que escapar 2 veces la ciudad de Oaxaca en mula, con sus hijos en canastos, escondiéndose de pueblo en pueblo, porque andaban atrás los conservadores, porque hubiera sido una rehén muy valiosa, ¿no? Imagínense. Aprovechando el estereotipo de que las mujeres no son políticas, de que no pueden comprometerse con una causa política, muchos actuaron como espías y mensajeras. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana se escondían la pólvora en los dobladillos y cosían la falda y pues nadie se daba cuenta, o en las canastas. Arriba ponían víveres y abajo estaban las municiones y pasaban como una comerciante Las más. que llegaban a las ciudades que iban a tomar, las que se encargaban de ir mapeando el terreno, por ejemplo. También tomando en cuenta que estamos hablando de ejércitos no profesionales. Exactamente. ¿no? Claro. Entonces, personas tenían que hacerse cargo de muchas de las actividades cotidianas de estos ejércitos. Claro, y de los lazos. Un tercio de ellos fueron mujeres. No es Sin un número embargo, menor, ¿no? los ejércitos, los generales, siempre sentían que las mujeres eran un lastre porque hacían que el ejército se moviera con lentitud. Bueno, Villa determinó... Porque con los niños, iban con los niños, siempre iban con los niños. Siempre iban con los niños. Los estrategas militares como Villa decía que las mujeres se queden atrás porque vamos muy lentos. Pero a la vez los ejércitos no tenían posibilidad de atender las necesidades básicas de los combatientes. Pero los zapatistas fueron las que más acogieron las mujeres, y además a las mujeres que eran las precursoras de la revolución. Resulta que las más famosas como Dolores Jiménez y Muro, Elisa Acuña y Rossetti, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, todas terminaron con los zapatistas, precisamente. Sí, ellas venían de una tradición liberal radical. Después tuvieron grandes diferencias con los Flores Magón y se fueron por cuenta propia. Sí tenían un sentido político que no va con el estereotipo de que las mujeres no saben de política, de que a las mujeres no les interesa la política. Y aunque era una época en que desde luego no participaban en los comicios, no tenían derecho a votar y a ser votadas, sí estaban haciendo acciones ciudadanas. Sí tenían un sentido político que no va con el estereotipo de que las mujeres no saben de política, de que a las mujeres no les interesa la política. Y aunque era una época en que desde luego no participaban en los comicios, no tenían derecho a votar y a ser votadas, sí estaban haciendo acciones ciudadanas. Claro que sí. Estoy pensando en otras actividades que son indispensables en la guerra, como la atención a heridos y enfermos. En las zapatistas, la señora Apolinaria Flores, que era una mujer de origen, era de Tepoztlán, de origen, por supuesto, rural, que nunca salió más allá de la zona zapatista, pero era curandera y manejaba hierbas y remedios, y además su casa estaba en una barranca en Tepoztlán. Era la ubicación idónea para esconder a los zapatistas y para curar a los heridos. Todas estas mujeres se nos desvanecen por completo de la memoria. ¿No es interesante que recordamos más a La Pintada de Mariano Azuela,
¿no? Que toda esta gama tan amplia de actividades, de un rango increíble social, personal, O les que ha sido negamos, reducida, Cristina, ¿no? porque yo pienso en las heroínas, la misma Josefa, claro. no sabía escribir, dicen, y claro que escribió, pues mandó, mandó los recados. Entonces también la historia de Bronce, que decíamos, Sí, sí. también las heroínas las reducen y le quitan su humanidad, y entonces nos recordamos de cosas. Y luego, Y Josefa, 12 hijos, 12 estuvo hijos 2 veces en tuvo, la cárcel. y duró 7 años en la cárcel. Ahí dio a luz a su último hijo. Su pobre marido escribía cartas y cartas para saquen a mi Y mujer. Leona Vicaria también dio luz ahí en una choza, allí en Guerrero, En la guerra. escapando. O sea, todas esas cosas se nos olvidan de la historia. y nosotras mismas ya no las vemos. Ustedes Exacto. recordarán la foto emblemática de Villa y Zapata sentados. Ah, claro. Claro. Si le evocamos esa imagen, pocas veces nos acordamos que en la fila de atrás hay una señorita que tiene un sombrero con velo. Probablemente fue una de estas liberales, profesoras que se habían formado en la Profesoras, educación periodistas. cívica del Porfiriato y que al venir la revolución usaron estos mismos valores de civismo que ya los hicieron valores ciudadanos y se incorporaron al zapatismo. Pero tú, vemos Gaby esa Plata, foto. Platícanos de Armila Galindo, que es Pero- otra. Vemos esa foto y nos olvidamos, o sea, Sí, muchas nadie veces habla de ella. nadie Sí, la Porque ve, tienes que buscarla. Sí. ni siquiera sabemos su nombre, exacto. como tampoco sabemos generalmente el nombre de Hermila Galindo, que fue la primera mujer que lanzó una candidatura para ser diputada, a pesar de la Constitución de 17, había rechazado el sufragio para las mujeres pensando que pues las mujeres iban a apoyar a los conservadores. Pero la Constitución no decía explícitamente que estaba prohibido que las mujeres tuvieran el voto. Entonces, digamos, aprovechando esta ambigüedad del texto Resquicio. constitucional, ella lanzó su candidatura por un distrito del Distrito Federal, hizo campaña, es la primera mujer que hace una campaña y casi no sabemos nada de ella. No tenemos fotografías de Hermila Galindo. Yo estoy escarbando por aquí y por allá, tratando de reconstruir su historia. Tuvo una participación corta en el constitucionalismo. Tuvo toda la confianza política de Venustiano Carranza, que no es cualquier cosa. Carranza era un magnífico político y le confió tareas muy delicadas. Una gran oradora, ¿no? Era una gran oradora, tenía así mucho Estuvo en verbo. La mandó hasta Cuba, ¿no? Estuvo en Para hablar a Veracruz. favor. Era su representante internacional y abrió realmente espacios de participación política para las mujeres. Como buena carrancista, era fervorosamente antizapatista. Ahora, algo que quisiera que nos preguntáramos es, ¿qué dejó la reforma liberal y qué dejó la Revolución Mexicana para las mujeres? Ya para tratar de llegar a una conclusión, ¿qué ganaron las mujeres con la reforma liberal? Bueno, pues primero yo creo que los liberales reconocían la importancia de la educación. Y para ellos entonces la mujer se debía educar. No se debía ser, no podía votar, pero como la mujer criaba a los ciudadanos nuevos, liberales, individualistas, los hijos que iban a modernizar a México, ellas necesitaban una educación. Entonces fundamentalmente es la importancia de la educación. Pero desde luego no era una educación igualitaria para los hombres, No, era claro. una educación sí que aprendieran a leer y escribir, para que pudieran educar a sus hijos como ciudadanos y como trabajadores. De ninguna manera se trataba de una educación que las hiciera iguales a los hombres. En todo caso, una educación que les permitiera sostener conversaciones interesantes con sus maridos, pero nunca para competir en la política, nunca para competir en las profesiones. no. Por supuesto Claro que que no. no. Por supuesto que no. Yo también creo como Cristina que perdieron, por otra parte perdieron, el sistema corporativo de la colonia protegía a las mujeres y a los indígenas y quedaron muy desprotegidas y entonces, por ejemplo, se prohibió la búsqueda de la paternidad en tantísimos matrimonios porque no había
tanto matrimonio, más bien eran uniones consensuales donde las mujeres tenían hijos y esos hijos quedaban desprotegidos. O sea, que en la colonia sí se permitía en la colonia siempre buscar la se buscaba, paternidad. al contrario, se buscaba la paternidad y se le daba el hijo. Muchas veces el padre era el que los criaba a los No, y niños. además tenía mucho más libertad. Y si se casaban, se legitimaban. Bueno, y ¿se todo. acuerdan de la palabra de matrimonio? ¿no? La O sea, palabra era, todo lo había que representa. respetarla. Sí. Y entonces yo siento que el 19 perdió eso y en ese camino las mujeres perdieron mucha protección, sobre todo las mujeres con hijos fuera del matrimonio. Y además que eran pierden casados, el que eran un control de montón. su propia Sí. propiedad, porque necesitan Más lo que adelante. se llama licencia marital. Tiene que aparecer ante el juez con el esposo para que el esposo le da permiso para que la mujer dispone de sus propios bienes. Esa disposición de los códigos civiles que está desde la legislación liberal de que el marido tiene que dar autorización por escrito a las mujeres que quieren trabajar fuera de la casa, ¿hasta qué año creen que pervivió? Eso es increíble. Va a ser una cosa terrible. Sí, A ver, una cosa, dile, a ver, dila. hasta 1974. Ay, Dios. Ay, Solo en la antesala del Año Internacional de la Mujer, donde México iba a estar como en una vitrina y se iba a evaluar la condición de la mujer y las leyes. Entonces, en ese momento, el yo ya gobierno estaba en la prepa. promovió, tú estabas en la prepa, promovió una serie de No reformas tenías bienes todavía. tendientes a la igualdad de la mujer. Si te hubieras casado en ese momento, por ley, hubieras tenido que pedirle a tu Permiso. marido una autorización para trabajar fuera de Increíble, casa. Increíble. Es una de las disposiciones liberales más perdurables, por no hablar de la epístola Melchoroca, porque fue uno de los Ay, grandes ay. liberales, Yo casi no me caso cuando me leen eso. que establece muy claramente las funciones del marido y de la esposa, ¿no? Así como con un gran, naturales y como que las inscriben gran en la peso. naturaleza, ¿verdad? Entonces vemos muy contradictorio las consecuencias del liberalismo, ¿no? Sin embargo, Exacto. el liberalismo dio la oportunidad de que las mujeres se divorciaran, que era un divorcio que permitía La separación. la separación de domicilios, aunque no significaba la ruptura del vínculo matrimonial, ni permitía que ninguno de los cónyuges se volviera a casar. Nosotros pensaríamos que, bueno, las mujeres se querían divorciar para volverse a casar, para hacer su nueva vida, pero nada de eso. No. Bueno, los datos demuestran que las razones eran sobre todo violencia doméstica, ¿no? Salir han de sido. condiciones insoportables, de sevicia, de golpes intolerables. Y algo muy interesante que nos hace ver a las mujeres no como las víctimas eternas, por más que sí eran mujeres golpeadas, sino que buscaban estrategias para convencer al juez de que les diera un fallo que era el que ellas querían, ¿no? Entonces muchas veces, pues sí, hacían mucho drama con tal de tener una resolución favorable. Claro. Esto me parece muy importante de Es no una verlas ni estrategia. como víctimas ni como las grandes matriarcas. Buscaban estrategias para convencer al juez de que les diera un fallo que era el que ellas querían, ¿no? Entonces muchas veces, pues sí, hacían mucho drama con tal de tener una resolución favorable. Claro. Esto me parece muy importante de Es no una verlas ni estrategia. como víctimas ni como las grandes matriarcas. Yo les pediría a cada una de ustedes que enunciaran en el tiempo que tenemos algunos de los temas que les resultan fascinantes, que les gustaría profundizar más, aquellos temas que las han enamorado a ustedes y que permitirían que otras personas se enamoraran de la historia de las mujeres, porque yo creo que de eso se trata, no de hacerlo por obligación, porque ya las mujeres deben de ser parte de la historia, sino cómo nos enamoramos de la historia de las mujeres. ¿Con qué temas? ¿Con qué investigaciones? Es que a ¿Qué mí les todos gustaría saber? mis temas me han enamorado tanto. Yo con Malinche me quedé fascinada, pero después me pasé a la prostitución y la prostitución me abrió un mundo Fernanda. increíble. Con medicina, cómo los médicos ven a las mujeres,
trabajar anticoncepción, trabajar claro. todos los problemas del ¿Qué es cuerpo, la de historia la del mujer y cuerpo? del Exacto. cuerpo. Ay, Sí, Pues, sí. eso es en mi caso, pero cada tema me fascina. Ya, ya. Y se me hace que sabemos muy poco, que tenemos muy poquito avanzado. pues el que- periodo que está todavía por estudiar es el siglo XIX. A mí me fascina el siglo XIX porque precisamente allí poco se ha estudiado y, por ejemplo, yo estoy trabajando la mujer y la guerra. ¿Qué actuación tuvo la mujer en la guerra? Estamos hablando de espías. Encontré una mujer, Carmen N., ni siquiera se acuerda su apellido. Fue una espía para los liberales, la torturaron, no habló, pero ¿qué sabemos de ella? Entonces, y además encontré lo que conté acerca de cómo raparan sus pelos y todo, la cuestión del cuerpo de la mujer. Claro. Sí. Como el cuerpo representa la nación y el cuerpo de la mujer sufre en la guerra porque representa la nación. No, es bien interesante, yo creo que una de las grandes aportaciones es precisamente esto lo que dicen, es sin la historia de las mujeres sería muy difícil llegar a la historia del cuerpo, sin la historia del cuerpo sería muy difícil llegar a una historia dinámica, activa del dolor y del sufrimiento social, por ejemplo. Entonces no nada más es esta cuestión de que las tenemos que poner ahí, como bien dices, pero esto nos abre oportunidades de entender nuestro entorno social de maneras mucho más activas. La historia de la sexualidad, la historia de las últimas versiones, esta manera de subvertir discursos establecidos o que parecen estar establecidos y que más bien son respuestas a una continua movilización de fuerzas sociales y culturales. A mí ahorita, por ejemplo, me interesa mucho, y esto es un poco, combina historia y literatura, introducir, ver todo lo que se callan en obras canónicas de México acerca de la sexualidad. Ay, Y qué esto por hombres y mujeres, Sí. ¿no? ¿Qué pasaría si reescribimos estos textos? Y hablo de novelas fundamentales o de cuentos que han tenido mucha influencia sin saltarnos estas escenas que a veces son irritantes o sobre las que parece ser mejor callar. Creo que si introducimos ahí todo esto que ya estamos empezando a saber sobre la historia del cuerpo, sobre estos roces, sobre esta tensión, nuestra historia será mucho más Que interesante. veíamos de las independentistas, que ya no nos dio tiempo de Ya, hablar, sí, sí. que todas ellas están embarazadas a la Por hora de ejemplo. sus cautiverios o paren en cuevas o en Pero eso no en los el para, camino, no las para de ningún O modo. tu Amelio. A mí lo que me interesa del personaje de Amelio Robles, que una joven rural que se transvistió al unirse a la Revolución Mexicana, no es tanto su historia particular, excepcional, sino las percepciones sobre su persona, porque había quien reconocía su identidad masculina sin mayor problema, ¿Ya? y luego justamente la historia local se hizo toda una fantasía nacionalista de que Amelio Robles era la mujer revolucionaria. Entonces esta tensión, este Muy debate interesante. sobre la percepción de cómo otras personas ven a Amelio Robles es lo que a mí me tiene ¿Ya? ¿Qué es lo que se llama la interesante. historia del género? Claro. ¿no? Exacto, Es exacto, muy interesante claro. porque Las nos- relaciones entre los hombres y las mujeres, eso es fundamental en la historia. decía Joan Scott ayer, nos recordábamos, ¿verdad? Que esta historia debe mover el tapete. Claro. Eso es lo Ah, esa es muy interesante, bonita ¿no? frase. Tenemos Claro que que hacer sí. una historia Por que supuesto. cuestione y lo que nos que se tenga ahí, sabe. porque si estamos repitiendo la misma historia del taconazo de la corregidora, Que no pues- sabía leer, que pues, no sabía y que no escribir. sabía leer y que es la gran patriota, pues nos aburrimos nosotras y, los demás no se hay una arruben. historia a que se va a meter las mujeres. Eso no es. Exacto. La historia de las mujeres nos va a transformar toda la historia de México. Porque no se puede ser la historia de la mitad De de una la población. Por Es supuesto. imposible. Creo que ninguna de nosotras cuestionaría la grandeza de Sor Juana, pero pareciera como que su figura nos ha distraído y nos ha impedido ver las muchas otras mujeres que hicieron grandes creaciones en todos los terrenos, no solo en terreno intelectual, sino en la política, en sus contribuciones a la sociedad de muchas maneras. Fíjate que Lo malo es que luego la historia recupera y te regresa al cliché de que fue buena madre, ¿no? Josefa, Leona y seguramente Las María madres José. patriotas otra Las vez. madres tienen que regresar. O sea, si las mujeres están allí, el problema es que falta mucho entrar al archivo y encontrar la documentación, Y porque luego- la mujer, tanto en la educación, la infraestructura, la industria, la agricultura,
la educación, el higiene, ahí está, igual al lado de los hombres. Y luego viene todavía la siguiente cuestión. Las mujeres que no hicieron grandes cosas, las que no llegaron a ser la gran heroína, la que no obtuvo el grado de medicina y demás, también están recreando sus vidas cotidianas de maneras tal vez hasta más interesantes, con mayor cantidad de recursos. A mí me interesa mucho esta pequeña subversión cotidiana, las pequeñas transgresiones, que si las vamos juntando una tras otra, eventualmente nos dan una visión calidoscópica de qué es esto que definimos como conducta femenina o masculina o estas relaciones de género. Y creo que si nos fijamos en estos actores que no llegaron a ser la gran cosa, ¿no? Estos actores trágicos a veces, ¿no? Que no entraron como heroínas a nuestros relatos, nuestra historia también se vuelve más interesante porque ahí andamos todos. Y que muchas porque ahí veces nos podemos identificar dejan también. cartas y diarios inéditos. La cosa es buscarlos con convicción. Y creo que quizá el mayor riesgo está dentro de nosotras mismas, dentro de nuestros propios prejuicios, dentro de las anteojeras, que finalmente no tan fácil dejamos la idea de que la historia es la historia con mayúscula, es la historia política, es la historia militar, es la de los grandes hombres. Tenemos que hacer un verdadero esfuerzo intelectual, darle la vuelta para entrar a esa historia cotidiana, para ver los pequeños apuntes, los pequeños rastros, para que estos se vuelvan visibles y podamos restituir a las mujeres a la historia, sabiéndola que se va a mover el tapete, que no va a seguir siendo la misma historia. Y eso yo creo que es el mayor reto. Les agradezco mucho su presencia en esta deliciosa y conversación que, además de disfrutable intelectualmente, fue muy apasionante, fue muy interesante para mí. Muchas gracias. A ti. Gracias. A ti, Gabriela, muchas Gracias por a ustedes invitarme. también. Las mujeres del siglo XXI queremos ser también públicas, queremos trabajar, queremos el mundo más ancho. Cuando hablamos de las mujeres, tenemos que empezar a desnaturalizar lo que ha sido esta vocación de servicio, de abnegación, de cuidado, y empezar a darle un valor económico, social y político. México es una democracia incompleta para sus mujeres. Nosotros somos de alguna manera las hijas de la democratización. Hemos dejado ahí como muchos huecos y no ha habido una renovación también en el discurso y en la propuesta y en el activismo de las mujeres por estas cosas que todavía faltan, me parece. Yo digo que hoy en día las mujeres se vuelven feministas a los 40 años. Claro, después de que tienen hijos.